¿Tienes demasiados cambios en el trabajo o en la vida y de pronto te cuesta gestionarlos? En este episodio vamos a hablar de cómo gestionar el cambio, cómo atravesar los cambios que estamos viviendo día a día. Bienvenidas, es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente en un tema que además también nos apasiona un montón, gestión del cambio. Vamos a tener 2 episodios de esto porque da para hablar muchísimo. Mucho. Y no sé por dónde quieren empezar, ¿verdad? ¿Qué pasa con el cambio? Que en teoría es tan común, cada vez más recurrente, pero la gestión principalmente individual primero nos suele representar un desafío. Sí, eso que acabas de decir es importante. Yo siempre digo que nadie da lo que no tiene. Y si yo no sé gestionar el cambio en mí mismo, difícilmente puedo apoyar a otros. Entonces, aquí en Líderes Activos nos gusta conversar primero desde el yo, cómo esto me afecta a mí, y a partir de ahí en cómo yo puedo ayudar a otros. Primero desde el yo. Entonces, ¿qué pasa con el cambio, Erika? Bueno, yo creo que es muy, digamos que es interesante que por más que hemos vivido toda nuestra vida rodeados de cambios, el cerebro está diseñado para tratar de meternos en un piloto automático porque eso es lo más efectivo. Y dentro del piloto automático no están esas reacciones o esas respuestas que deberíamos utilizar para poder gestionar cosas que nunca hemos visto. ¿Verdad? Como por ejemplo la pandemia, luego volver de nuevo a la oficina después de estar acostumbrados. No sé a cuántos de ustedes les pasó que de repente alistarse para ir al día siguiente a una reunión era todo un caos, cuando eso era algo que hacíamos perfectamente. Claro. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Que siempre vamos a tener algo que nos saca de eso tradicional, de eso a lo que nos hemos acostumbrado. Incluso cuando nosotros buscamos el cambio, ¿verdad? Claro. Vamos a empezar a tratar de explicar qué es lo que vive la persona. Digamos, ya sea un cambio en su vida personal, en su vida laboral, ¿verdad? ¿Qué sucede en el proceso del cambio? Ya Erika nos habla de que el cerebro es como por predicción, ¿verdad? A él le gusta, es muy efectivo. Él dice, esto es lo que funciona, por aquí voy. Pero ya cuando está el elemento, voy a decirle, nuevo, a veces estresor, a veces diferente, ¿qué pasa con la persona? Mira, me encanta que hayas traído el tema de, aun cuando nosotros buscamos el cambio, pasamos por diferentes etapas. El otro día conversábamos, ¿recuerdas que por ejemplo, unas personas que se casan y que antes vivían separadas y ahora viven juntas, pasan por un proceso de cambio? Las primeras semanas muchas personas se quieren devolver a su casa, ¿verdad? Y eso fue un cambio que buscaste, nadie te obligó a casarte, tú decidiste casarte. Y esto es importante porque muchas veces los líderes nos dicen, yo no tengo problemas viviendo el cambio. Yo paso muy bien a través del cambio. Yo no paso por las etapas del cambio. Y lo cierto es que todos pasamos por las etapas, puede ser que muy rápido o que no me esté dando cuenta que estoy en la primera etapa, que es después del shock, la negación. Cuando estamos en negación, no podemos saber que estamos en negación, porque precisamente estamos ahí. Entonces, sí es muy importante precisamente el conocer estas etapas y el verme dónde estoy yo. Sí, algo que yo agregaría a esto que dices es que así como hay personas que dicen, no, yo paso rapidísimo, yo soy súper adaptable, también hay personas que son extremadamente autocríticas. Me pasó con una coach que me decía, ay, es que yo no sé por qué yo, pero es que a mí me cuesta tanto el cambio. Y cuando ella empieza a analizar, realmente simplemente lo que está haciendo es siguiendo esas etapas del cambio como una persona normal que es, ¿verdad? Entonces, vernos con esos ojos también de la compasión y de la humildad, de decir, no hay problema, o sea, no es este tema, podemos ser expertos porque lo hemos vivido toda nuestra vida, pero aún así siempre tenemos algo que aprender de nosotros mismos. Pero háblanos de esa persona normal que es, ¿verdad? Porque de pronto quienes nos escuchan es que es normal vivir en el cambio. Claro. ¿Verdad? Y no normal para ponerle peso a algunas cosas que no lo son. Por supuesto, hay procesos que se vuelven más complejos, ¿verdad? Y otros que son parte de la adaptación que vamos a ir teniendo. Ingrid ya nos habló de la negación, pero antes hay el shock.
¿verdad? Y alguna vez lo hemos hecho una metáfora muy linda con un árbol, por si nos pueden contar por ahí. Pero ¿qué sigue después? Porque yo no me doy cuenta que me estoy negando, ¿verdad? Al cambio. Por Entonces, supuesto. ¿qué sigue ahí? Sí, y luego después de esa negación, viene esa etapa de caos, digo yo, ¿verdad? De confusión. Porque de repente entonces es tanta información que tenemos, esa dificultad de entender que de repente los recursos con los que cuento en este momento no son suficientes para poder lidiar con eso que viene, porque no tengo la experiencia o por la razón que sea. Y entonces en ese momento que es un poco caótico y desordenado, podría sentirse, que totalmente marca, ¿verdad?, una diferencia, en ese momento yo puedo empezar a ser mucho más creativo. Pese al caos. ¿Verdad? Cuando, claro, y eso es interesante, cuando utilizamos una gestión del cambio y estamos conscientes de lo que estamos viviendo, y por otro lado buscamos organizar, entender que es parte del proceso y que puedo utilizar esa energía más para la creatividad y no para esta emoción de sentirnos derrotados o que no estamos en control. Como canalizar la energía en algo. Exacto. O sea, va a haber mucha energía. Sí, y yo diría, si te escuchas a ti mismo quejándote de que ya no sé a quién preguntarle, esto le reporto aquí o reporto allá, se lo mando al otro, se lo mando aquí, hablando de cambio organizacional, por ejemplo. O si estoy pasando por un cambio personal, ¿verdad? Es ese caos, esa confusión, no sé si hacer esto o aquello o para dónde agarro. Esta etapa de la confusión, ¿verdad? Entonces dijiste muy bien, viene primero el shock. Estábamos en verano, yo digo que para mí el verano es el confort, es cuando estamos tomándonos la piña colada a la par de la piscina. Y de repente viene el cambio, se viene la tormenta y entramos en negación, ¿verdad? Para nosotros la negación es ese otoño, ¿verdad? Y ahí la única forma de darnos cuenta es preguntarle a otros cómo me ven. O si yo misma me capto en decir, en quejas o en decir esto no va a ser así, o si me siento enojada. Eso usualmente es una seña, digamos, de que ya estás en el enojo. Y en esta confusión de la que nos hablaba Erika, ¿verdad? También puede haber enojo, pero también hay un poco de tristeza. Muchas personas deciden soltar ahí el cambio, ese es el momento de soltar, es decir, si estoy en una empresa, no, esto no es para mí, me voy, ¿verdad? O retrocedo, la verdad es que no, yo, no sé, estaba tratando de cambiar de carrera, pero esto me está costando mucho, mejor regreso a lo que ya sé. Y ese es un momento crucial, es un momento de decisión. Para avanzar, como dice Erika, a decir, bueno, me quedo acá o utilizo la creatividad para moverme a la aceptación, que le llamamos la primavera, confusión era el invierno, y en esta primavera utilizar la creatividad, la imaginación, la colaboración para crear un mundo nuevo. Sí, inclusive disfrutar y celebrar, ¿verdad? Porque no siempre disfrutamos y celebramos en estos procesos. No siempre nos damos como esa pausa. Justo ayer estaba en un taller con un equipo muy interesante hablando del tema del cambio. Y entonces decían, la verdad es que nosotros entramos en un cambio para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente. Nunca marcamos ese momento en donde decimos, fuimos exitosos, qué bien. ¿Verdad? Celebremos, veamos qué tenemos que aprender para que la próxima salga todavía mejor. Y entonces esos espacios que también, hablando del piloto automático que hablábamos en podcasts pasados relacionados con la inteligencia emocional, también ese momento de salirnos del piloto automático, de la acción y la acción y la acción, para pensar en reflexionar, en hacer retrospectiva y en celebrar y reconocernos. ¿Y qué papel tiene la resiliencia? Porque vamos a ver, acompañamos nosotros muchos procesos de cambio cuando una persona es despedida, ¿verdad? Ese es un líder activo que perdió su trabajo y ahí vemos todas las etapas, ¿verdad? Vemos el shock, ¿verdad? Recientemente tenemos un proceso, es que fueron 14 años trabajando en una compañía, ¿verdad? Entonces la persona está un poquito como en esa negación, ¿verdad? Con buenos recursos adaptativos, ¿verdad? Uno puede ver las etapas. Pero yo me preguntaba
qué papel tiene ser resiliente y un poco entonces cómo se desarrolla. Porque si mi cerebro le va a gustar lo predecible, va a tender a buscar la playa y la piña colada, ¿verdad? Va a tender a decir, ok, aquí estoy muy cómodo, yo cerebro, pero viene otro. Y aún así escucho a la gente decir, ok, ya volví del trabajo a la casa, ya aquí, ya. O sea, como una expectativa de que se estabilice, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo desarrollo resiliencia si ya nos han dicho N cantidad de especialistas que no se va a detener el cambio? Uh-huh. Creo que hay una velocidad del cambio que es un poco lo que alguna gente resiente, ¿verdad? Me parece que la resiliencia es algo que llega en la etapa de la primavera, en la etapa de aceptación. Y hablando de las emociones, la aceptación, aceptar que la vida trae hechos y que yo no puedo cambiar los hechos pasados, lo que es, pero sí puedo cambiar como yo quiero interpretar ese hecho. Y ahí está esta inteligencia emocional de la que hablaba Erika en esta gestión de cambio. Yo puedo interpretar como esto, como una oportunidad de aprendizaje, de salirme de mi zona de confort, o lo puedo interpretar como lo peor que me puede pasar. Y sí, todos quisiéramos pasar en la piscina siempre, pero la vida no es de estar en la piscina siempre. Y si a alguna persona le tocó en su vida estar en esa piscina por muchos años, donde se sentía cómodo y tal vez no era la piscina más bonita o era muy fría, ¿verdad? No necesariamente era perfecta, pero era lo que conocían. Entonces, aceptar el hecho de que ya no está esa piscina y no quedarte en el pasado, porque quedarse en el pasado, por mucho que tú pienses en el pasado no va a volver. Entonces, al final la gente termina siempre resiliente. Tú puedes decir, pasar por sufrimiento antes de ser resiliente, o mejor trabajo mi resiliencia desde ya, ¿verdad? Y eso hace una gran diferencia. Como desarrollarla constantemente. E incluso Erika habló de celebrar, ¿verdad? Y yo quisiera incluso decir, cuando estamos en confusión, celebremos que estamos en confusión. Porque ese caos, eso que yo siento, que tal vez no se siente bien, pero si yo digo, uy, qué rico, si no se siente bien es porque estoy aprendiendo. Estoy ampliando mi zona de confort, decía una amiga, ¿verdad? Entonces, celebra eso también. Qué dicha que no sé las respuestas. Sí, y es que la resiliencia se genera también en base a ese poder generar un equilibrio, ¿verdad? Entre esas situaciones que podemos sentir que nos desgastan, porque muchas veces el cambio implica o más trabajo o más esfuerzo, ¿verdad? Puede ser cansado. Y cómo de alguna forma recupero esa energía ahora, porque a veces yo me imagino que somos como una batería. No podemos estar descargados. Decía Ingrid en otro podcast, nadie da lo que no tiene. Y es que es así. Si en el cambio solo nos desgastamos, al final esa batería va a estar en cero y no vamos a tener la energía que necesitamos para poder aprender, para poder movernos. Entonces es muy importante buscar ese equilibrio. Ayer también mencionaban el confort. Es que estar en confort, y sonaba como que era un pecado estar en confort. y estar en confort en todos los aspectos de tu vida, todo el tiempo, eso podría estarte digamos, limitando, te podrías estar perdiendo de muchas cosas, pero también estar en confort te permite tener equilibrio. Entonces, disfrutar de cada etapa, ¿verdad? Toder el valor que cada una aporta. Y si los líderes activos que nos escuchan tomaran nota de 2 o 3 acciones, ¿verdad? Todos vamos a enfrentar cambios. En algún momento Ingrid hablaba en un taller, recuerdo, claro, es que, y Erika lo acaba de tocar, es un cambio en mi casa, más otro en el trabajo, más, ¿verdad? 20 cosas a la vez, en términos de cambio. Pero si les dejáramos, ¿qué cosas hago en ese proceso? Yo creo que, escuchar los podcasts de inteligencia emocional. Sí, muy importante para gestionar la emoción. Eso es importante en el cambio, gestionar nuestra emoción. 2, identificar en cuál etapa estoy, ¿verdad? Preguntarle a otros, ¿cómo me ves reaccionando ante este cambio? Ya sea personal o laboral.
Y pienso que eso te va a dar por lo menos los insumos de decir, bueno, si estoy aquí, ¿qué necesito para moverme hacia la aceptación? Entendiendo que sí, voy a pasar por la confusión de camino, pero ¿qué necesito para moverme hacia la aceptación y hacia esa primavera que suena realmente bella? Sí, yo agregaría además el hecho de vivir en el presente. Vivir el presente, porque muchas veces cuando estamos atravesando un cambio, ¿verdad? Valoramos demasiado el pasado y nos apegamos. Es que antes teníamos esto, antes era mejor. Pero el presente puede tener mucha riqueza, aún en el caos, e inclusive aún en la negación, ¿verdad? Entonces aprovechar esa riqueza para tener esa energía para que el próximo cambio no nos encuentre desprevenidos y desgastados. Muchísimas gracias, esa me la dejo yo también, ¿verdad? Estar en el presente. Y este tema da para mucho más, por eso tiene una segunda parte, no se la pierdan, nos vemos en el episodio 2 de Gestión del Cambio. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Yendri.